único pago para toda su vida, que justamente les permite a ustedes, no es un método de estudio pasivo. ¿A qué me refiero con un método de estudio pasivo? El método de estudio pasivo es cuando tú lees, resaltas y ahí queda la información. El método de estudio activo es cuando lo resaltado o lo que creas tú importante lo transformas en pregunta. Las famosas flashbacks. Seguramente algunas han jugado uno o este juego que se llama cuando te colocas una carta en la frente y el otro tiene que hacer una serie de palabras o acertijos y tú tienes que adivinar el objeto o lo que sea la acción de la carta, ya lo mismo sucede. Es una forma, entre comillas, de jugar para que ustedes no solamente puedan aprender los targets, sino los eventos fisiopatológicos principales de las enfermedades, de los targets o los mecanismos de acción de los diversos tipos de fármacos. Es un aplicativo que, bueno, en su laptop o en su PC lo pueden entrar a través de la web, que es gratis. Pero si quieren el aplicativo en su celular, te paga. Antes era gratis, ahora bien. ¿Ok? Pero esto nos va a servir hasta cuando mueran, literalmente. ¿Por qué? Porque justamente esto no solo sirve para la medicina, sirve cuando lleves una maestría y seas médico, sirve cuando te prepares para el residentado médico, te van a hablar de lo mismo, las academias que tenemos diversas aquí en Perú, cuando lleves algún idioma, porque el residentado te pide mínimo, cuando te haces el residentado te pide mínimo 2 idiomas, los idiomas también te sirven para, Anki te sirve para aprender los idiomas. ¿Ok? Entonces, es un consejo de ponerlo otra vez, que si en algún turno no hablé y en el otro no, pues ahora espero que lo socialicen. Anki ayuda muchísimo, porque justamente la teoría científica o el método científico en el que se basa esta aplicación es en el Active, que justamente, como les digo, es un método de estudio activo. Tú creas una pregunta y en la respuesta, evidentemente antes de pasar o ver la respuesta, tú tienes que acordarte. Si no te acuerdas, ves la respuesta y luego de ello hay una serie de tiempo en la parte de abajo. Entonces, el tiempo lo colocas de acuerdo a qué tan rápido te acordaste o qué tan rápido no te acordaste. Y así sucesivamente. Esto como por ejemplo, así como todos los días sales TikTok, cuando te levantas no eres TikTok y cuando vas a dormir no ves TikTok o los memes, ya igualito, 15 minutos antes, esto te va a ayudar muchísimo. Con solamente repasar 10 o 15 minutos en un día que tiene 24 horas, ¿ok? Tú usualmente duermes entre 5, máximo 7 horas, no debes dormir ni 10, ni 8, ni 9, porque si no, ahí entra justamente el ciclo circadiano cambia. Tú debes dormir mínimo 5, máximo 7, no más. ¿Ok? Bueno, antes de entrar de lleno al mato, les quería hablar un poquito sobre Anki, que es muy importante. ¿Ok? Ya para acabar, que mediodía se hace el calor infernal, yo me muero de calor ahorita. Vamos a hablar un poquito de Hemato. La complejidad en la que radica Hemato no es que evidentemente nosotros hablemos, si bien es cierto, la función o la sangre es tejido conectivo especializado, ¿ok? La complejidad de Hemato es que en realidad cualquier patología de cualquier órgano repercute sobre Hemato. ¿Por qué? Porque justamente los órganos están perfundidos o delegados por la sangre. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de Hemato, primero tenemos que hablar del origen. ¿Ok? ¿Se acuerdan? El primer órgano hematopoyético es el saco uterino. ¿Ok? Toda la hematopoiesis inicia a partir de la tercera semana. ¿Pero por qué la tercera semana? ¿Ok? Cuando papá y mamá deciden tenerte, ¿ok? ¿Dónde se produce la fertilización? En la ampolla. En la ampolla, ¿no? ¿Qué tercio? ¿Interno o externo? Externo, ¿ok? En la ampolla uterina, ¿ok? Acuérdense de ello. Ampolla
¿Dónde se produce la implantación? F de fertilización por acá. ¿Dónde se produce la implantación? ¿Ah? Istmo. En el endometrio. Compañera, ¿cuál es su nombre? Evelyn. Eveluz. Evaluz. Ok, Evaluz. ¿Cuáles son las capas del útero? Tú llevas el gineco, ¿no? Muy bien, entonces podemos hacer puente con lo que querramos de ti. ¿Cuáles son las capas del útero? De adentro se fue, al modo. De adentro primero. Muy bien. Muy bien. Perimetrio. Endometrio, miometrio y perimetrio. La mujer cada 28 días, ¿qué capa desprende? ¿Será el miometrio, el perimetrio o el endometrio? El endometrio. ¿Por qué? Porque es la capa funcional, es la capa que responde a los estrógenos. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se produce la implantación? En el endometrio. ¿Ok? Es la capa funcional del útero. Muy bien. Entonces, los estrógenos van a responder o van a repercutir en el endometrio y lo engrosan. Ese engrosamiento es producido o se repercute de manera clínica en la mujer con una sensación de pesadez, hinchazón, por eso que les duele, y algunos me recomiendan cuando tienen un dolor o la síndrome premenstrual, ¿no? El uso de AINES para justamente disminuir ese dolor, esa molestia que tienen. ¿Ok? Entonces, ¿a qué día se implanta el huevo? 7. ¿Ah? Séptimo día. Sexto, séptimo día. En literatura inglesa dice sexto, en española dice séptimo día. ¿Ok? Eso es un rango, nunca es un número exacto en medicina. Pero el sexto y séptimo día es el rango apropiado para decir la implantación. Ahora, ¿en qué estadio se implanta, ok, el huevo? ¿En qué estadio se implanta? Porque acuérdense que desde la fertilización pasa por una serie de estadios. ¿Se acuerdan? Blástula, mórula y el otro, ¿cómo se llamaba? Blastocisto. Blastocisto. Muy bien. Ok, blastocisto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el huevo que se implanta, compañeros, ¿ok? Tiene dos capitas. El blastocito tiene dos capitas. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Dedo fuerte. Una, muy bien. ¿Y la otra? Lo que somos nosotros. ¿Cómo se llama? ¿Qué somos nosotros? El embrioblasto. ¿Ok? Embrioblasto y el tropoblasto. A su vez, el embrioblasto se subdivide en dos. El epiblasto y el hipoblasto. ¿Ok? El tropoblasto se subdivide en sitio tropoblasto. ¿Ok? Sincitio, tropoblasto. Hablando, antes de entrar al embrioblasto, que es lo que nos importa para hablar de hematopoiesis, ¿qué produce el sincitio tropoblasto? La beta. La beta HCG. La hormona, gonadotropina, Coriolina. normal. ¿Ok? Beta HCG. ¿Cuál es la función de la beta HCG? Eliana, ¿no? ¿Cuál será la función de la beta HCG? Porque es importante en el proceso de antes de la hematopoiesis, de la embriogénesis. ¿Por qué es importante la beta HCG? ¿A quién estimula? ¿Cuáles son las hormonas femeninas? Hablamos de una, estrógenos, ¿y cuál es la otra? Progesterona. ¿Cuál de las dos está inhibida en el embarazo? A ver, por palabra nada más. Progestación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que estaría inhibida o estaría estimulada? Estimulada. ¿Y quién lo estimula?
La beta-HCG. Betas. ¿Ok? Progesterona. Ahora bien, la beta-HCG es un target. Acuérdense, target es receptor, un gen, una enzima, una proteína, una estructura nerviosa, una estructura anatómica. A ver, para los que pasaron con más de 15 de promedio en gineco, ¿qué hormona, qué patología aumenta la producción de beta-HCG? Pues está aumentada en qué patología ginecológica, En la obstétrica mejor dicho. mola. En la mola. Muy bien, en la mola. ¿Ok? Muy bien, compañera, tú misma, Eliana. ¿Cuántas molas tenemos? ¿O cuántos tipos de molas hay? Hay dos tipos. ¿Ya? Um, ¿Cómo se llaman? mola hetero... Ay, no me acuerdo muy bien, pero en una sí se forma el cigoto y en la otra sí no hay forma. Ya, muy bien. Tenemos mola parcial y Sí. mola completa. Perfecto. En la que menciona Eliana, donde hay restos embrionarios, es en la mola parcial. En la mola completa no hay. ¿Ok? ¿Alguien sabe por qué se forma la mola parcial y la mola completa? Aquellos que me respondan, ¿ok? Les toca algún examen oral, yo me voy a acordar de esa persona, porque incluso ustedes un poco. Si me acordaba de 50 o al menos los rostros, de 25 de 30 me voy a acordar absolutamente de todos. Y puede influir o no en su nota de examen oral. Si lo tienen, claro. No sé si lo van a tener. ¿Alguien sabe por qué se produce la muela parcial y la muela completa? Uno dice que es cuando es un embarazo gemelar. En uno había leído eso. Embarazo gemelar. Ujú, que en uno estaba, en uno que sí se podía desarrollar era la parcial y en el otro sí era la parte misma de la enfermedad. Y si lo que estamos hablando o lo que menciona Celiana lo traducimos en el ámbito de la ciencia básica, es decir, genéticamente hablando, ¿cuál tiene cromosomas de papá y mamá? O sea, por concepto nada más, sí, dice sí, completa, perfecto. sería Una- papá y mamá, ¿no? sí. Parcial solamente o de papá o de mamá, ¿no? Ujú. Por eso la medicina, ¿ok? La misma palabra te dice absolutamente todo, ¿ok? Completa, hay dos cromosomas, X y Y, pero un cromosoma, o del papá sobre todo, es el que está duplicado. Por eso es que genéticamente hablando es XY, nada más. En cambio, en la parcial, lo único que hay es que el espermatozoide, cuando fecunda el óvulo no tiene carga genética. ¿Ok? En otras palabras, es un embrión haploide. ¿Ok? Solamente el espermatozoide es el que tiene carga genética y el óvulo no. Por eso se llama parcial y por eso se llama completa. ¿Ok? Muy bien. Ya hablamos de la parte del trofoblast, ahora vamos a hablar del epiblasto. Del epiblasto dijimos que, del del embrioblasto dijimos que salían dos cositas, el epiblasto y el hipoblasto. El epiblasto justamente es aquella capa de la cual nosotros o nuestros órganos se forman, porque justamente allí salen las capas embrionarias, ¿ok? Endodermo, mesodermo y ectodermo en ese orden. ¿Ok? ¿Cómo se llama este proceso? Gastrulación. Gastrulación, que se da al día 21. ¿Ok? Día 21, proceso de gastrulación. En cambio, del hipoblasto, ¿ok? Si están formándose órganos a raíz de estas capas embrionarias, ¿qué van a necesitar los órganos? ¿Nutrirse o no van a necesitar nutrirse? Sí. Por supuesto. Si necesitan nutrirse, ¿quién los va a nutrir? La sangre. Saco Entonces uterino. del hipoblasto va a salir el saco uterino. El saco uterino es el principal órgano o es el primer órgano hematopoyético. ¿Ok? Es el que va a dar las células primordiales
¿ok? Las stem cell hematopoyéticas, las que justamente van a formar los elementos celulares de la sangre, para que los órganos se nutran, ¿ok? Y así podamos nosotros estar sentados o yo estar hablando. ¿Se entendió? ¿Ok? Muy bien. Acuérdense, gastrulación, ¿ok? Finales de la tercera semana, día 21. Es el paso de un disco bilaminar, porque era epiblasto, del embrioblasto y del tromboblasto a la capa trilaminar del epiblasto, que quiere decir endodermo, mesodermo y ectodermo. ¿Ok? ¿Por qué es importante saber ¿Por qué es importante saber la gastrulación? ¿Cuál es la traducción clínica? Seguramente, como tú estudias medicina y tienes amigos que no estudian medicina, te han dicho alguna vez, oye, estoy asustado. Hace un mes o hace 3 semanas aproximadamente no me viene la menstruación. ¿No? Algunas te han preguntado eso y te han dicho, ¿qué hago? Te van a preguntar en algún momento, cuando seas médico es el pan de cada día. Siempre te van a preguntar eso tus amigos, aquellos que son ajenos a la medicina, o aquellos que son en realidad ajenos al sector de salud. Porque justamente a partir del día 21, ¿ok? Aquí se traduce clínicamente con la ausencia del periodo. Aquí ya no debe haber periodo, porque acuérdense que el periodo, es decir, la menstruación en la mujer es la degeneración de la capa del endometrio que responde a los estrógenos. Pero aquí el endometrio no se está engrosando. ¿Por qué? Porque no hay estrógenos. Lo que está abundando es la progesterona, la hormona que permite el embarazo o permite la gestación. No le vas a explicar así a tu amigo, porque no te va a entender. Pero lo que debes hacer por eso es, aquí, esto se traduce laboratorialmente en las pruebas que detectan la beta-HCG, la de orina y la de sangre, ¿no? Eso lo enseñaron en gineco. ¿Cuál es la prueba que te produce de manera, que te da una numeración o de manera cuantitativa? ¿La de sangre o la de orina? Sangre. La de sangre. Entonces, tiene lógica la cuantitativa y tenemos cualitativa. Entonces, tiene lógica si le preguntan o le aconsejan, por ejemplo, si alguien te pregunta, algún amigo te pregunta, que se saquen una prueba cuantitativa de beta-HCG a la tercera semana, ¿tiene lógica pedirle eso? Vuelvo a preguntar, ¿tiene lógica solicitarle a una persona que tiene una ausencia de menstruación a la tercera semana una prueba cuantitativa o de sangre de beta-HCG? Por supuesto que tiene lógica, porque estamos hablando de aquí del proceso de la beta-HCG y de la gastrulación. En cambio, la prueba cualitativa es la de orina. ¿Tú le pedirías una prueba en orina de beta-HCG al día 21? Puede ser que salga positivo, pero en el 99.9% de los casos va a salir negativo. Y no quiere decir que no esté gestando, sino que tiene que tomarse un poquito más de tiempo, es decir, a partir de la 5ª semana en adelante, para que recién la prueba de orina salga positiva. ¿Ok? ¿Se entendió la traducción de las pruebas clínicas de beta-HCG y todo ello? Muy bien, entonces, ¿por qué se estaba hablando de esto? Porque estamos en hemato, en el saco vitelino, que es el principal órgano hematopoyético. ¿No? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Algo no quedó claro? ¿Quieren que vuelva a repetir algo? Muy bien. Doctor, ¿de qué semana ya se puede ver la beta-HCG? En sangre tercera. Tan precozmente como la tercera, pero idealmente se pide a partir del mes. Pero precozmente hasta siempre. Eso se duplica conforme cada 48 horas y así sucesivamente. Conforme vaya avanzando el tiempo, se va duplicando el número. Por eso que, por ejemplo, en el embarazo ectópico, con una sola prueba de beta-HCG, no vas a decir que es un embarazo ectópico. Tú tienes que esperar que se duplique la beta-HCG a las 48 horas para recién actuar. Ahí la traducción clínica de la parte embriológica. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí.
como ya sabemos cuál es el origen, que todo parte a partir de, para la redundancia, todo parte a partir de tercera semana, ¿ok? La hematopoiesis. Nosotros tenemos una célula hematopoyética, una stem cell. Stem cell, que quiere decir célula pluripotente, que tiene una gran capacidad mitótica. ¿Ok? ¿Alguien sabe qué significa CD34 positivo? Eso lo han visto en inmuno. Cuando llevaron inmuno. Han llevado inmuno, ¿no? ¿Alguien sabe qué significa CD34 positivo? Así como, por ejemplo, yo me llamo César Silva, lo que han hecho los inmunohistopatólogos es colocarle un nombre al stem cell, colocarle un nombre, por ejemplo, a la serie linfocitaria, colocarle un nombre, por ejemplo, a la serie, no sé, mieloblástica, etc. ¿Ok? CD significa marcador. Con esta forma te permite, estos marcadores te permiten identificar ese tipo de células. ¿Ok? El stem cell inicial, que va a dar origen a los elementos formes de la sangre, es CD34 positivo. ¿Ok? Algo teórico. Como sabemos, la stem cell se va a dividir solamente en dos: en el linaje mieloide y en el linaje linfoide. ¿Ok? A su vez, el linaje mieloide se va a subdividir en cuatro: la serie roja, la serie plaquetaria y la serie blanca, que la serie blanca se va a subdividir ¿en cuál? En la serie granulocítica y en los agranulocíticos. Por eso les dije 4. En cambio, la serie linfocitaria se va a subdividir de acuerdo al estirpe, en B o en I. No hay más. Esos son los elementos forman la sangre. ¿Qué es la sangre? Tejido conectivo especializado. ¿Cuáles son los componentes de la sangre? Plasma más elementos formas. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre plasma y suero? Uno de ellos va a tener la albúmina y el otro va a tener los elementos que pueden ser neutrófilos, granulocitos. Hay un concepto teórico que está, pero cerca, está más o menos por lo que dice Liana. ¿Cuál es la diferencia entre plasma y suero? Según los componentes de las guerras, según los componentes la tiene en el caso del plasma, que tiene el contenedor de albúmina, en el caso del suelo va a tener, por ejemplo, congelado por agua y ciertos bienes. ¿Y entonces los últimos del suero? Como el clima. En el plasma van a estar los población y la Muy bien. Muy bien. Esa es la diferencia, los factores de la población. Esa es la diferencia, dijo su compañero. Los factores de la población. En uno van a estar presentes y en otro. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de la serie eritrocítica, ¿ok? O de la serie roja, nosotros sabemos que los precursores. ¿Cuáles son las características de los glóbulos rojos? Antes de entrar por eso. ¿Tendrán núcleo? No, ¿En algún momento tienen núcleo? sí, Ya. ¿En qué fase tienen? ¿Hasta qué fase tienen núcleo? reticulocito. Los reticulocitos tienen remanentes del núcleo, no es un núcleo propiamente dicho. ¿Hasta qué fase de la serie eritrocítica tienen núcleo? Comienza como ¿no? Los ortocromáticos. Hasta allí tienen núcleo. De ahí se llama ortocromático. ¿Ok? Muy bien, una característica. No hay núcleo. ¿Qué otra característica? La membrana. Bicóncava. ¿Por qué la membrana bicóncava, compañero? ¿Cuál es su nombre? Soledad. ¿Por qué bicóncava? Ingresar por el tamaño, ¿a dónde? ¿A dónde va a ingresar?
es captura. ¿Tú crees que los calibres de los vasos son todos del mismo tamaño? O sea, el vasito que está en la punta de tu dedo es lo mismo que el calibre de la aorta. No. Esta biconcavidad les permite adaptarse a los diferentes tipos de calibre de los vasos y a su vez también cambian de conformación cuando se adquiere el oxígeno. ¿Ok? Por eso que, ¿a qué molécula se adquiere el oxígeno? ¿Cómo se llama su proteína cuaternaria? De cadena 2 alfa y 2 beta. Hemoglobina. Hemoglobina. ¿Ok? Muy bien, ¿qué otra propiedad tiene el eritrocito? ¿Ah? ¿Tendrá mitocondria? ¿Por qué es importante las mitocondrias? ¿Cuál es el nombre compañero? Yanina, ¿no? ¿Por qué son importantes las mitocondrias? Por el ATP. ¿Qué nos caracteriza a nosotros como células eucariotas de las células procariotas? Mitocondrias. Es una característica, pero además de lo que estamos hablando con respecto a las mitocondrias. En el mitosol se produce el ciclo de Krebs de 34 a 36 ATP o adenosín trifosfato. En el eritrocito no hay eso. No hay mitocondrias. ¿Quién nos hereda las mitocondrias? ¿Papá o mamá? Mamá. Mamá. Por eso le vemos más a nuestra madre que a nuestro papá. ¿Ok? Porque la mitocondria se hereda de la mamá, no del papá. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo se llama el precursor inicial que nos permite a nosotros evaluar clínicamente a un paciente que tiene anemia? El precursor del eritrocito maduro. ¿Cuál es el paso anterior? El reticulocito. ¿Cuánto es lo normal del reticulocito que debemos tener? 1%. Inferior al 1%. Inferior al 1%. Esencialmente no deberían haber reticulocitos en sangre. ¿Dónde sí podemos encontrar reticulocitos? Médula. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si yo prendo las antenas y se me coloca un caso clínico donde hay reticulocitos 3, 4, 5%, ¿qué puede estar pasando? Puede estar en hipoxia. Puede ser producto de una hipoxia, claro que sí, cuando subimos en altura hay más cantidad de reticulocitos para contrarrestar esa fracción, la presión parcial de oxígeno disminuida. ¿Qué otra causa puede haber? ¿Ah? Hemólisis, muy bien. ¿Qué otra causa puede haber? Anemia perniciosa. Por concepto teórico, no. La anemia perniciosa es un trastorno inmunitario, que son los anticuerpos contra las células paritales. Las hemorragias, algo frecuente, ¿no? Un accidentado, las hemorragias elevan los reticulocitos porque justamente tienen que elevar los precursores de esto. ¿Ok? Muy bien. Plaquetas. Las plaquetas nos sirven para las tres cositas: hemostasia primaria y secundaria. En algunos textos en inglés, la hemostasia terciaria es lo mismo decir fibrinólisis. ¿Ok? Para eso nos sirven las plaquetas. ¿Cuál es el precursor de las plaquetas? Megacariocito. Megacariocito. ¿Cuáles son las fases de la hemostasia primaria? Acuérdate, eran 5. Injuria. Tú no puedes hablar de exposición, adhesión, activación, agregación si no hablas de injuria. Injuria. Segundo, exposición. ¿Qué se expone? Colágeno. ¿Qué tipo de colágeno tenemos en el endotelio? ¿Cuántos tipos de colágenos hay? Hay 7. No se olviden esas cosas teóricas, tipos de colágeno, todo ello. Eso puede venir en un examen. Eso es más preguntable teóricamente. En el examen oral es otro tipo de preguntas. Siempre les digo. ¿Ok? Injuria, exposición, Adhesión. adhesión
activación y y agregación. agregación. ¿Ok? Esas 5 fases son de la hemostasia primaria. Cada una de ellas repercute algo importante. Tal vez todas las fases son importantes, pero tal vez la fase más importante es la fase de activación. ¿Por qué la fase de activación es, entre comillas, la más importante de todas las 5 fases? ¿O por qué sería muy importante? ¿De qué va a servir que yo me corte y la plaqueta se adhiera, o primero que se exponga y luego se adhiera, si la plaqueta está dormida? No me va a servir de nada, ¿sí o no? Tiene que primero activarse. ¿Qué le permite la activación a la plaqueta? ¿Por qué se activaba? Factor de von Willebrand y tromboxano 2. Ya me dicen por ahí tromboxano 2, glicoproteína 1B, glicoproteína 2B3A. Pero antes de eso, ¿qué sucede en la plaqueta? ¿O qué está en los gránulos densos? Que se degranulan y dan el bracito para que inicie la fase de agregación. ¿Cómo se llamaba? El ADP. Muy bien, el ADP. ¿Se acuerdan de la mnemotecnia? En algunos casos yo les enseñé esto. Tenemos los gránulos alfa y los gránulos densos. La mnemotecnia de los gránulos densos era CASH. ¿Se acuerdan? CASH, dinero en inglés, CASH. Efectivo en inglés, perdón. ¿C de qué era? Calcio. ADP. SD, serotonina. Serotonina. Histamina. ¿Ok? Entonces, de estos 4, el más importante es el ADP. Porque el ADP es el que permite la liberación o la translocación en la membrana de la plaqueta, el bracito de la glicoproteína 2B3A. La glicoproteína 2B3A es un target, ¿sí o no? Por supuesto que es un target. ¿Qué enfermedad actúa ahí? Cuando no hay esta glicoproteína 2B3A, ¿será verdad, Solier o Glassman? Glassman. ¿Ok? G. Glassman. Glassman se escribe así, mira. Espero que me tienen letras, por favor. Como yo me acuerdo, G de glicoproteína. Glassman. De la 2B está ausente, por lo tanto, ¿qué fase de la hemostasia primaria estaría inactivada? En la trombocina de Glassman. ¿Se acuerdan de preguntas teóricas, no? Por ejemplo, en la enfermedad de von Willebrand, ¿qué fase estaría inactivada de la hemostasia primaria? La activación. En la trombocenia de Glassman, ¿qué fase estaría inactivada o inhibida? La agregación. ¿Qué otro factor que tiene repercusión metabólica y que es el producto del metabolismo de las proteínas inactiva las plaquetas? ¿Alguien sabe? Pues nosotros en el metabolismo de las proteínas liberamos un componente tóxico que lo tenemos que eliminar por la orina. ¿Cómo se llama? Urea, pues. La urea. ¿Ok? La uremia inactiva las plaquetas. Y así hay una serie de eventos. Por eso les digo, la sangre, ¿ok?, puede verse influenciada por la cantidad de patologías a nivel renal, a nivel gastrointestinal, a nivel cardiológico, a nivel pulmonar. ¿Por qué? Porque justamente todos los órganos están conectados con la sangre. Porque la sangre perfunde, irriga, estos órganos. ¿Ok? No se olviden que hablamos de la primaria, secundaria. Hemostasia. Por ahí el siglo pasado, cuando tuve un jueves, no me acuerdo claramente, en la mañana, veía a un docente que les estaba explicando a chicos de patología y estaba leyendo la cascada de la coagulación. No es una forma de enseñar la cascada de la coagulación, porque la cascada de la coagulación puede ser memoria, pero si tú tienes unas herramientas para que te puedas acordar, te vas a acordar para todo el día.
¿Cuál es la finalidad de la hemostasia secundaria? Si la El finalidad de la hemostasia definitivo. primaria es tener un trombo, ¿ok? Las plaquetas, pero inestables, la hemostasia secundaria estabiliza, ¿ok? Estabiliza ese trombo inestable, lo vuelve estable. ¿Ok? Yo sé que hay dos teorías, la nueva teoría celular de la coagulación y la antigua. La que es más académica es un poquito la antigua. La nueva teoría celular de la coagulación tiene tres fases: iniciación, propagación y ¿qué más? Iniciación, propagación y amplificación. Esas son las tres fases de la nueva teoría, como concepto teórico. Pero como concepto académico es la antigua, la que vamos a ver ahora. Mira cómo yo me acuerdo y seguro que me voy a acordar hasta el día que me muera. La hemostasia secundaria. Teníamos dos vías, ¿no? Sí. La vía intrínseca, la vía extrínseca y la vía común. Creo que en el repaso, que duró como 5 horas de mato, o no me acuerdo ya, en el primer repaso, yo les dije un triangulito, ¿no? Porque las dos vías, extrínseca e intrínseca, convergen en la vía común. ¿Ok? Entonces, te vas a acordar de esa secuencia numérica siempre. En la vía intrínseca, el 12 activa al 11, el 11 activa al 9 y el 9 activa al 8. Así te vas a acordar. 8, 9, 11, 2. Vía intrínseca. De los factores de la coagulación que pertenecen a la vía intrínseca. ¿Qué parámetro laboratorial permite evaluar la vía intrínseca? Tiempo de tromboplastina tromboplastina. ¿Ok? Entonces, si yo ya sé la ciencia básica, si me falta alguno de estos factores, ¿qué vía o qué tiempo se va a alterar? ¿Será el tiempo de protrombina que evalúa la vía extrínseca o el tiempo de tromboplastina parcial que evalúa la vía intrínseca? La intrínseca. Si me falta alguno de estos factores que pertenecen a la vía intrínseca. ¿Te acuerdas de la hemofilia A? ¿Te acuerdas de la hemofilia B? ¿Te acuerdas de la hemofilia C? Factor 11. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la vía extrínseca. El 7 pasa a 7 activado gracias a quién? ¿Te acuerdas? Al factor tisular. Muy bien. ¿Quién permite ello? Entonces, el factor tisular. 3 y 7 los factores que pertenecen a la vía extrínseca. Entonces, si yo sé que son 13 factores de la coagulación, ¿qué me falta? Común. Ok. Para comenzar, todo inicia con el 10. ¿Ok? El 10, luego, ¿para qué se activa el 10? Gracias al 5, que es el 5 intermediario, se va a formar protrombina, que tú sabes que es el factor 2 inactivado, al factor 2 activado, que es la trombina. ¿Ok? Como yo me acuerdo, por ejemplo, 2 por 5, 10, ¿no? Ahí está. ¿Ok? ¿Qué más? Ahora, ¿qué me faltaría? El 13. Este es el factor, en otras palabras, que se llama factor estabilizador de fibrina. ¿Ok? Entonces, como yo me acuerdo el número que falta, o el último factor de la coagulación que va a actuar en la vía común, 10 más 2, 12. Más 1, que es el fibrinógeno, factor 3. Y ahí están los factores de la coagulación, todos. ¿Ok? ¿Te acuerdas que acá actuaban fármacos? ¿Te acuerdas que acá actuaban enfermedades también? 9, 8, 3, 7, 3, 10, 2, 2 por 5, 10, más 1, 13. Así de sencillo. ¿Ok? No puede ser que el quinto ciclo yo haya estado viendo hoy, no sé quién era ese docente, o esa docente que estaba leyendo la carta, pero además en su celular, durmiendo, no sé qué.
¿Ok? Hay herramientas para poder memorizar. Esto, por ejemplo, ¿cómo ustedes lo pueden traducir para poder acordarse? En su Anki. ¿Cómo lo colocan? Por ejemplo, ¿cuáles son los factores de la población que pertenecen a la guía intrínseca y qué parámetro laboratorial me permite monitorizar? ¿Qué tal? 12, 11, 9, 8, tiempo de tromboplastina parcial activado. Y si quieren me puedes agregar otra pregunta. ¿Qué enfermedad puedo encontrar en la guía intrínseca? Hemofilia A, B, C. Y así hay más. ¿Ok? No se olviden que la hemostasia secundaria, ya para acabar, porque tengo hambre y duermo. ¿Ok? Pero el día con una 5. ¿Ah? Tengo una duda, cuando el día con una 5, tengo una duda ahí. El 5 es intermediario para que el 10 activado active el 2 activado. Es decir, o sea, cuando coloco acá el 5 o el 1 son los intermediarios que junto con el factor de la población anterior permiten la activación de este órgano. Nada más. No, protrombina está en la vía común, nada más. El factor 3 era trisular. Este es el que activaba el 7. ¿Ok? No se olviden acá los fármacos. Por ejemplo, Rivarol, Saban, antagonista del factor 10 activado. ¿Ok? O el de Stuart Prower. ¿Ok? Ya dije de las hemofilias. Factor 2. ¿Cómo se llama el fármaco que antagoniza el factor 2? Dabigatran. ¿Ok? Si yo me excedo de dosis de dabigatran, ¿cuál es el antídoto de este? ¿Te acuerdas el nombre ese raro que parecía de la prehistoria que nunca había escuchado? ¿Te acuerdas? Comenzaba con I. ¿Y Patropio? El patropio es M3, antagoniza M3. El imatinib es un inhibidor de la tirosina de leucemia mieloide crónica. Antídoto. Y da tu si su ma. Y darucizumab. Entre el antídoto de Dabigatran. Sí. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otro fármaco no actuaba, pero sobre todo en la hemostasia primaria? ¿Te acuerdas? En la hemostasia primaria. ¿Qué fármacos actuaban ahí? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas esa plaqueta enorme que había con varios números, varios nombres? Había aspirina, clopidogrel, abscizimab, tripusal, dipirindamol. ¿Te acuerdas de esa plaqueta? ¿Ok? Que incluso era la imagen de un grupo de WhatsApp que por ahí de la plaqueta. ¿Ok? El abscizimab, ¿dónde actuaba? De la glucoproteína. Inhibía o antagonizaba la glucoproteína 2-degresa. Entonces, ¿qué fase de la hemostasia primaria sería inhibida? La agregación. La agregación. ¿Ok? ¿Te acuerdas? La aspirina. La aspirina, ¿cuál es el mecanismo de acción? Inhibición irreversible o covalente de COX-1, lo que se traduce en la no formación del tromboxano 2. ¿El tromboxano 2 favorece o inhibe la agregación plaquetaria? Favorece porque produce vasoconstricción. ¿Ok? ¿Te acuerdas de la aspirina? ¿Qué otro? Clopidogrel. ¿Qué hacía el clopidogrel? Inhibición del receptor de ADP. ¿Te acuerdas que hablamos del ADP de los gránulos densos? Inhibición del receptor de ADP P2Y2. Inhibe la agregación plaquetaria.
¿Cuál es el mecanismo de acción trifusal, te acuerdas? Trifusal. Era doble. Inhibía la COX-1, al igual que la aspirina, y a su vez... ¿Ah? No. No, la fosfodiesterasa. Muy bien. Ujú. ¿Ok? Fosfodiesterasa y el COX. Y cox. Entonces, si tiene que inhibir la fosfodiesterasa, ¿qué hace la fosfodiesterasa entonces? ¿Vasoconstricción o vasodilatación? A ver, si yo tengo un fármaco que voy a inhibir a algo, ¿ok? Y estoy hablando de los antiplaquetarios o de los antiagregantes, tiene que normalmente, fisiológicamente, la fosfodiesterasa vasodilatar o vasocontraer. Normalmente, fisiológicamente, tiene que vasodilatar. ¿Cuántos tipos de fosfodiesterasa tenemos? Hay 3, hay 5, hay más, pero lo más importante es lo que son targets, 3 y el 5. El fármaco que actúa o inhibe la fosfodiesterasa 3, ¿cómo se llama? Que lo vimos en cardio. Que preguntaba yo y me decían, ¿dónde saca su fármaco? ¿Se acuerdan? Era un cardiotónico. Milrinona. ¿Se acuerdan, no? En algún grupo le pregunté, milrinona, inhibidor de fosfodiesterasa 3. En el 5, ese que utilizas para las noches felices, ¿cómo se llama? Sildenafilo. Si te vas a acordar, para las noches felices. Sildenafilo, inhibidor de fosfodiesterasa 5. ¿Ok? Muy bien. La serie blanca, chicos, es un mundo. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de serie blanca tenemos dos grandes grupos: la serie mieloide y la serie linfoide. Cuando hablamos de leucemias, hablamos de proliferación anómala cuyo origen está en médula ósea. Cuando hablamos de linfomas, el origen está en los ganglios. ¿Ok? ¿Qué otra diferencia? Teníamos leucemias agudas y leucemias crónicas. Leucemias agudas se caracterizaban porque hay una proliferación anómala de estos glóbulos blancos pero inmaduros. ¿Cómo se llamaban? Los glóbulos blancos inmaduros, que habían mayor al 20% en sangre. Blastos. Bueno. ¿Ok? En cambio, los linfomas son la proliferación de un linaje específico, que son los linfocitos. Te dije que los linfocitos eran o B o T. Y también tenemos los natural killers, pero que son parte de la inmunidad natural. ¿Ok? No celular. Hablando de las leucemias agudas, teníamos a su vez que se subdividían en mieloide y en linfoide. Mieloide aguda, mieloide crónica, linfoide aguda, linfoide crónica. 4 tipos de leucemias nada más. ¿Ok? No te olvides las características que ya hemos hablado en su momento de leucemias de cada una. Las que debes saber: mieloide crónica, linfoide crónica. Perdón, linfoide aguda, porque son las que más preguntan en los exámenes, sobre todo de odio. Hay algunos que tienen ciertas particularidades o ciertas diferencias que te van a permitir inmediatamente identificar y marcar en tu examen teórico o hablarlo en tu examen oral. Por ejemplo, ¿cuál es la leucemia más frecuente en los niños? Linfoide aguda. ¿Cuál es la leucemia que tenía como característica los bastones de agua? ¿Mieloide cuál? Aguda. Bastones de agua. ¿Cuál es la leucemia o cuáles son las leucemias donde está el cromosoma Filadelfia? Crónica. ¿Nada más? ¿Nada más? ¿Mieloide crónica? De acuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de leucemia? La linfoblástica aguda. En algún grupo o en el reparto, seguro, yo les dije que la leucemia linfoblástica aguda, ¿se acuerdan que tenía buen pronóstico? Pero el que lo convertía en mal pronóstico, ¿quién era? El cromosoma Filadelfia. Era más frecuente en los adultos.
esa translocación 922, ¿se acuerdan? La translocación del cromosoma 9, un bracito, ¿ok? ¿Qué pasaba al cromosoma 22? ¿Ok? Leucemias, linfomas, de origen B y de origen C. A su vez, teníamos, ¿recuerdan? Los linfomas de origen Hodgkin y de origen no Hodgkin. ¿Se acuerdan que les dije? ¿Cuál es el que tenía buen pronóstico? ¿Hodgkin o no Hodgkin? Hodgkin. ¿Por qué tenía buen pronóstico? Pregunta, examen teórico. ¿Por qué tiene buen pronóstico? Ya. ¿Sí? ¿Más? Los linfomas tienen una particularidad que pueden no solamente quedarse en linfomas, sino producir leucemia. Ok, entonces Hodgkin no va a producir leucemia, en cambio no Hodgkin sí produce leucemia, por eso es que es peor pronóstico. ¿Cuál tiene la célula de Rett Steinberg? ¿Hodgkin o no Hodgkin? Hodgkin. No Hodgkin no tiene células de Rett Steinberg. ¿Ok? Muy bien. Ciclo verano, todo es acelerado por 10. ¿Ok? ¿Alguna duda? Todo está en sus libros. Por favor, acuérdense de los fármacos. Yo no pregunto ningún fármaco de la NASA. Todo está en los libros. Fármacos que están en el cápsula, es probable que te vengan. Cápsula. Muy bien. ¿Alguien? ¿Algo antes de despedirnos? ¿Irnos a comer? ¿A la playa? De nuevo puede poner los libros. ¿Qué libro? El que Capsule. Lo que yo leo para patología se llama el patón. Aquí se escribe patón, pero está en inglés, no está en español. Si quieres leerlo en inglés, acá. Para fármacos. El caso sí lo pueden encontrar en español y en inglés. Capsule con Z. Z-U-N-G. Para fisio, tu coquito ya lo sabes. Constanzo. Pero hay 1 millón más. Gannon, Boron, el Harvey, hay varios. ¿Ok? Y para anato, seguramente lo han escuchado cuando llevaron a anato, el MUR. ¿Se acuerdan? El MUR. El MUR no solamente es para eso, también tiene el libro de anato aplicado a la clínica. ¿Ok? Pero principalmente lean estos tres. Fisio, pato, fármaco. Lo que hemos hablado ahorita es esa sería fisio, pato y fármaco. ¿Ok? Muy bien. Bueno, nos vemos el otro martes. Vayan al play. Muy bien, que vayan entonces.